Que la paz de mi Señor y Salvador Jesucristo gobierne vuestros entendimientos en esta mañana. Le damos gracias a nuestro Señor por su inmenso amor y por sus grandes misericordias. Siguiendo con el pecado, que tiene que ver obviamente con el bautismo, ¿no? La gente, quizás el que ve el bautismo de Juan y el bautismo de Cristo, pues puede darse cuenta claramente lo que es el perdón del pecado, y que eso no existe ya, porque eso era antes de Cristo morir. Pues me he puesto a analizar, obviamente, sobre el pecado. El Google ha errado en su concepto y buscando yo, ¿no? Porque voy a seguir con el pecado. Le voy a decir lo que es el pecado. El pecado es una violencia, y lo vamos a ver eso bíblicamente. El pecado es una violencia contra la palabra de Dios. Es una violencia. Desde el principio se estableció una violencia, fue contra la palabra de Dios. Y cada persona que violenta esta palabra es el pecado. Por ende yo digo que las personas que están en las calles y que ignoran la palabra, que la ignoran, aunque tengan una vida irregular fuera de aquí, fuera de la palabra, no podemos juzgarlo desmedidamente. ¿Por qué? Porque son personas que ignoran la palabra, y al ignorar la palabra, pues la justicia de Dios no puede caer sobre ellos hasta que no tengan un conocimiento de la palabra. Si usted en su casita dice, pues yo lo que voy a tratar es de no conocer esta palabra, en el momento que usted rechaza la palabra, en el momento que usted rechaza el escucharla, en el momento que usted no se preocupa por escudriñar, porque ahí está la vida, como lo dice en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Entonces usted también se perdió. Estamos hablando de personas que buscan al Dios no conocido, que hay que llevarle esta información. Están buscando a Dios, pero no están buscando directamente al Dios verdadero, y buscan al Dios no conocido. El pecado no entra en la ignorancia, sino en el conocimiento. En el momento que usted rechaza la palabra de Dios, para usted tener la excusa de que usted no sabía, usted también ha errado. Y en virtud de eso, usted también paga las consecuencias. Dios dio a conocer estas cosas desde el principio. ¿Cómo? El que violentó su palabra pagó el precio de muerte. Es importante que usted tenga bien claro esta palabra, porque Cristo se bautizó para perdón del pecado. Cristo murió para perdón de pecado. Si usted no ha llegado a asimilar ambas cosas, que el que no tenía pecado pagó como pecador y pagó la sentencia de muerte maldita que es la cruz, que no se debe adorar bajo ningún concepto, que también voy a traer esos mensajes. Entonces en Juan 3:18 le dice claramente a usted que cómo es su estado, cómo es su perfil. Si usted no lo sabía, le voy a evitar las molestias
de buscarlo. Dice, el que no cree ya ha sido condenado. Bien, entonces, después de una brevísima pausa comercial, yo le voy a dar detalle, le vamos a desglosar todas estas cosas. Adelante, señor director. Edinson Refricar, seguridad que debe usted de confiar. Edinson Refricar en las colinas de Santiago. Para usted andar con un aire acondicionado en perfecto estado como usted lo quiere, váyase a Edinson Refricar para instalación, reparación, mantenimiento, el personal más calificado, Edinson Refricar, con el teléfono 809-576-2380. Distribuidora La Facilidad, con una exhibición de modelos preciosos y mecedoras de fibra de vidrio, juegos de comedor, con una calidad excepcional a tu servicio. El colchón que tú necesitas, todas estas cosas las puedes encontrar a mitad de precio en Distribuidora La Facilidad, con más de 40 años a tu servicio. Puedes contactarlo a los teléfonos 809-337-2111 en Santiago. De igual manera, Madera Navarrete, tu economía, ubicada en la carretera de Puerto Plata, solo 50 metros de la rotonda de Navarrete, con materiales de construcción, artículos ferreteros, todo cuanto tú puedas necesitar, ahí lo vas a encontrar. Su número de contacto, 809-585-6364. Bien, amado, en la antigüedad, Dios nos dio ejemplo en esta palabra y mató muchas personas por esta violencia. Hablan de la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer, la violencia del hombre con la mujer, y la mujer no presenta ningún vínculo de violencia. Bueno, la mujer fue la primera que se violentó contra Dios. Porque el pecado es una violencia contra su palabra. Bueno, pues la mujer todavía se sigue violentando mucho. Yo diría que es la más violenta en relación a hombre y mujer. Ahora, que el hombre explota de manera más brutal, amén. En la iglesia hay muchos hombres, pocas mujeres. A no ser que le den el señorío. Si le dan el señorío, son muchas. Si no se lo dan, no. Vamos a ver qué dice las Escrituras referente a esta violencia contra Dios, que es el pecado. Pero no se enfoque nada más en esta violencia contra Dios, contra su palabra, sino, porque es el pecado, las consecuencias de esta violencia contra la palabra de Dios. Usted tiene que saber hoy en casita cuál es el pago suyo. Le vamos a traer ejemplos de lo que se violentaron. Si usted piensa que Dios le va a pasar por alto a usted esta violencia contra su palabra, lo veo mal. Mal lo veo. Si buscamos en Éxodo, en el capítulo 32, hablando de este pueblo que Dios lo sacó con grandes maravillas, peleó contra los egipcios por él, abrió el mar, fue tremendo, lo alimentó en el desierto. Es posible que usted piense en estos momentos, sí, pero eso fue a los judíos. Bueno, pero usted, todo lo que usted come lo da el Señor. Y si usted hoy camina por la calle es porque Dios quiere.
y todo lo que está alrededor suyo, usted nada de eso trajo al mundo, también Dios se lo dio. Basta con que el Señor determine ahora mismo que usted no vive más. Basta con que el Señor diga ahora mismo, te voy a enfermar con una enfermedad que ni comer va a poder. Y no hay médicos que te puedan hacer comer. Entonces, también nosotros tenemos que tener gratitud para con Dios y no violentarnos contra su palabra. En Éxodo capítulo 32, para que tengamos conciencia de esto, ¿no? Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, hablando en el monte Sinaí, donde el Señor le dio la ley, donde el Señor le dio la tabla, que de ahí comenzó a prescribir todo lo que fue el libro de la ley, dándole la tabla en el monte Sinaí, después de haberlo sacado con mano dura de estos egipcios. Dice aquí, viendo el pueblo que Moisés se tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón. Yo no sé cómo Dios no eliminó a Aarón también. Y le dijeron, Aarón, hermano de Moisés, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Usted dirá que eso estuvo mal por ellos, hacer dioses. Pero yo no quiero... Es bueno que usted mismo analice cuántos dioses tiene usted. Le voy a enumerar algunos dioses que usted tiene, por si acaso usted dice, yo no tengo imágenes. No, mire, dioses encierra todo lo que usted pone por encima de Dios. Pueden ser los hijos, puede ser el trabajo, puede ser la esposa, puede ser el esposo, puede ser el negocio. Cualquier cosa que usted ponga por encima de Dios es un Dios para usted. Bueno, estos dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Ese tipo de idolatría el mundo la vive. No ha conocido que Dios es completo. La gente tiene una preocupante grande por tener dinero, por tener aquello, y algunos consienten a los hijos de tal manera que lo convierten en dioses para ellos. Y para ellos no hay nada más grande que sus hijos. No hay nadie más grande que la esposa. No hay nadie más grande que el esposo. Y todo esto es importante que usted lo eduque y que mantenga una relación en Cristo, pero más que Dios no. Bien. Y Aarón le dijo, apartaos los zarcillos de oro que están en la oreja de vuestras mujeres. Yo no sé cómo Dios no mató a este hombre. Y según la Biblia, su castigo no iba a quedar impune. Ustedes lo van a escuchar. Él le dijo, todo ese oro de la oreja, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y lo trajeron a Aarón. Después que este Dios tan grande, tan poderoso, tan bueno, lo sacó de esa servidumbre, lo mantuvo. Y usted mismo, después que Dios lo ha sacado de 1000 problemas, que lo ha librado de muchas situaciones difíciles, que lo sostiene, que su misericordia
ha estado delante de usted, usted también lo niega. Y tomó de la mano de ellos y lo dio y le dio forma con burir, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron Israel, esta es la violencia contra la palabra de Dios. Estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Esa misma gloria le da usted a la creación, glorificándola, y no a Dios. Esto es una violencia abominante. Ellos vieron quién fue que lo sacó de la tierra de Egipto. Ese becerro que habían terminado de hacer, ya ellos habiendo salido de Egipto, a este fue que glorificaron. Así glorifica el mundo, la creación, y no al Creador. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y lo pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Dios mío. Por eso Dios nos llama hombre cobarde. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse en el becerro. Es muy doloroso esto. El pecado es su violencia contra la palabra de Dios. El pecado es su voluntad contra lo que dice la Escritura. El pecado es la fe suya, arraigada, egoísta, que usted tiene contra lo que dice la Escritura. Él le había dicho en Éxodo 20 a este mismo pueblo, no tendrá dioses ajenos delante de mí, ni te inclinarás a ellos, ni los honrarás. El mundo entero está arropado bajo este término de idolatría de pecado. Y cuando no lo hacen con lo que hablan, lo hacen con los títeres que no pueden hablar ni caminar, ni nada. Wow. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Porque se han apartado del camino que yo le mandé. Violentaron su palabra. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio y han dicho Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Eso provoca ira. Ustedes van a ver las consecuencias de violentar esa palabra. Hay personas que se ponen a hablar en el Facebook porque tienen religión, violentando la palabra de Dios, diciendo cosas que no lo dicen las Escrituras. Y también pagarán el precio. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es un pueblo de duro servir. Ahora pues déjame que me encienda mi ira en ellos y lo consuma, y de ti yo haré una nación grande. Si Dios se iraba, imagínense dónde iban a parar esta gente.
Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Porque han de hablar los egipcios diciendo, para mal lo sacó, para matarlo en los montes y para raerlo de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Este hombre tan valioso para Dios, en una ocasión también desobedeció y pagó el precio. No hay nadie que quede impune de pagar el precio de una violencia contra la palabra de Dios. Si usted tiene su fe, usted tiene una violencia contra la palabra de Dios. Si usted pertenece a un concilio o a cualquier religión, usted tiene una violencia contra la palabra de Dios. Y si usted cree que no tiene una violencia contra la palabra de Dios, búsquelo en las Escrituras. Si no aparecen en las Escrituras, usted tiene una violencia contra la palabra de Dios, la cual determina muerte, porque esto produce ira para Dios. Aquí le dice en el versículo 13, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tu siervo. ¡Wow! Hablando de Jacob. A los cuales ha jurado por ti mismo, le ha dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré vuestra descendencia de toda esta tierra que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Dios de pacto, un Dios de palabra, un Dios que cumple. Pero también un Dios que mata cuando se violenta su palabra. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que le había de hacer a su pueblo. Lo iba a matar a todos. ¿Qué piensa usted? ¿Que se libró el pueblo de eso? No. No trate usted de violentar su principio, sus ideas contra la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios, cúmplalo, aunque se hunde el pedazo donde usted está. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, la tabla escrita por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y sorprendentemente, aquí estaba escribiendo de Jehová era. Y es tan blasfémico esto que voy a decir. Estaba escrita por ambos lados esa tabla. Y yo quiero, amado, que ustedes señalicen esa parte donde ustedes van, para que ahora mismo entremos en Juan, capítulo 5, versículo 44. Esto es increíble, amado. Aquí el Señor le dio la tabla escrita por ambos lados. Y el libro de la ley, él hablaba y esto se escribía. Aquí en Juan capítulo 5, versículo 44, el Señor le dijo a los concilios donde usted va, que no creen, ni usted sigue creyendo en esto, ¿no? ¿Cómo podéis vosotros creer? Juan 5:44, por si acaso. No, yo no la encuentro, Juan 5:44, para que sepa de quién fue que escribió Moisés.
Aquí está escribiendo ante un pueblo rebelde, contradictor, que se violenta contra la palabra de Dios. Que usted también se violenta también. Usted tiene sus dioses también. Es lo que usted dice. Y no lo que dice la Escritura. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibid gloria los unos de los otros. Y no buscar la gloria que viene del Dios único. Dios único, no hay más. ¿Se habrá equivocado esta Escritura? No penséis que yo voy a acusaros delante del Espíritu. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, esto es grave, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. El que estaba en el monte Sinaí, el que ardía en esta zarza, el que dio la tabla de un lado y del otro, el que le hablaba desciende, voy a raer a este pueblo, era el que le hablaba a Moisés, que cambió de nombre. Quizá usted le dio un hipo repentino. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mi palabra? ¿Usted también violenta esta palabra? No, yo tengo mi fe. Usted violenta esta palabra. Yo pertenezco al concilio, aparece en la Biblia. Usted violenta esta palabra. Usted va a saber lo que Dios le hizo a estas personas. Bajó Moisés. Con la tabla escrita por un lado y por el otro, en el versículo 15. Y la tabla eran obra de Dios. Y aquí le estaba diciendo a Moisés, de él escribió él. Y la tabla eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre la tabla. La escritura de la que escribió Moisés era tabla de Dios. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alarido de fuerte, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar, oigo yo. Todo el que se violenta contra esta palabra, se lo digo en el amor de Cristo, aunque usted no quiera saber de mí, aunque yo le caiga mal, muere. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés. Eso produce ira. Cuando alguien se violenta contra la palabra de Dios, produce ira. Y arrojó las tablas de sus manos y la quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Para que se bebieran su idolatría, su Dios. Se lo beban. Imagínense que Dios le haga beber a usted su idolatría. Es el hijo suyo, vamos a matarlo para que te lo beba. El negocio, vamos a destruirlo para que te lo beba. Lo que usted tenga, por Dios, su grandeza, vamos a destruirla. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que ha traído sobre él tan gran pecado?
Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Temerle a la palabra de Dios es ser verdaderamente hijo de Dios. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Eso es Aarón hablando con su hermano Moisés. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. En otras palabras, ¿quién le crea esta palabra o le crea a los dioses? Esto fue la pregunta al pueblo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo. No estamos hablando de un cuchillito de mesa. Eran unas espadas larguísimas, para que ustedes sepan el precio de la violencia contra la palabra de Dios. Y esto es Moisés que lo está diciendo, para pagar la ira de Dios. Usted que se violenta contra esa palabra, por eso yo digo, todo aquel que se violenta contra la palabra de Dios, puede ser hijo, puede ser mujer, puede ser lo que sea, debe ser destituido de nuestras vidas, sin importar quién sea. Y esto fue lo que hizo Moisés. Aquí estos levitas dijo: pongan la espada sobre su muslo, para todos aquellos que adoraron a estos dioses. Y pasad y volver de la puerta, volver a la puerta por el campamento, y matad a cada uno de sus hermanos, y a su amigo y a su pariente. Es hermano mío, no importa, se violentó contra la palabra de Dios y debe de morir. Esto tal vez le dice algo a usted. No, que yo quiero a mi mujer, pero que mi mujer dice que a mí hay que aceptarme de esta forma, si no, oiga, que se vaya a bañar bien lejos de mí. Mejor morir solo. Que hijo mío, tú sabes, oye, que se largue de mi casa, que se vaya. Estos tuvieron que hacer algo más difícil. Escuche eso en el 28. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día 3,000 hombres, hermano, primo, tío, sobrino, no importa. Te violentaste contra la palabra de Dios, muere. ¿Usted piensa que esa fe suya va a entrar, que Dios le va a dar un aplauso? Que esos dioses que viven en usted, que están por encima de todas las cosas, Dios se lo va a permitir. Mi más sentido pésame. Ese día había un gran clamor de dolor, porque hubieron algunos de ellos que tuvieron que matar a sus hermanitos, sus tíos, sus sobrinos, su padre, su madre. Cuando habla aquí de hombre, la mujer no se contaba. Todo el que glorificó a los dioses murió.
tal vez esto frene su vida y piense. Si su fe, su religión, su andar, su caminar, su vivir está conforme a las Escrituras, usted está bien. Si lo dice la palabra de Dios, no como un sueño, una emoción que está en usted. Pero si por casualidad esto no es así, usted morirá. Y morirá de la manera más implacable. Morirá eternamente en el lago de fuego y azufre que es la muerte segunda, sin nadie que lo defienda. Y esos dioses por los cuales usted ha perdido la vida, usted tampoco lo va a conocer. Ellos pagarán su precio también. Entonces Moisés dijo: hoy habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Todo el que le falló, murió. Murió. ¿Cuán difícil es eso? Aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le plazca acerca de vuestro pecado. Aún los que estaban ahí. Ahí había pánico. Dios no es un relajito de nadie. Estos mataron a su familia, sin importar quién sea. Lo mataron. Pero estos también estaban en pánico. Moisés dijo: subiré, veré con el Señor qué se puede hacer. Hay un sonido ahí, a ver qué. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego que este pueblo ha cometido un gran pecado. Se hicieron dioses de oro. Que perdone hasta ahora su pecado, y si no, raedme ahora de tu libro que ha escrito. Wow. Los que quedaron, que santificaron al Señor, estaban con temblor, estaban esperando la decisión. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. El que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro, del libro de la vida, el libro de la vida del Cordero, que es el mismo libro. ¿Usted cree que hay dos libros? Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho: he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Tremendo esto, ¿no? Tremendo esto. Wow.
Ahora aquí en el 34, de ahí mismo de Éxodo, esto es tremendo, ¿no? Dijo, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que están en la tabla primera que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni oveja ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en sus manos las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y en verdad. Todo esto es enseñado en los concilios, todo esto. Pero no dicen grande en misericordia para que yo recapacite y me aparte de estos dioses, sino para las necesidades tuyas. Yo a Dios le estoy pidiendo una casa y Él me la va a dar. Dios es bueno y misericordioso, Él te va a dar esto, Él te va a dar aquello, Él te va a dar aquello, violentando su palabra. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Eso no lo enseñan ellos. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura servir. Aún con todos los favores, misericordia, era un pueblo de duro servir. Y perdona nuestras iniquidades, nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó, he aquí yo pongo pacto delante de todo el pueblo, Dios de pacto. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual está tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Qué Dios más bueno. Guarda lo que te mando hoy. He aquí que yo he hecho delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al esteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo. Y yo le pregunto a usted, si nosotros, los gentiles, hubiésemos estado cerca de esa tierra, también nos hubiera echado el Señor. Guarda lo que te mando hoy.
He aquí que yo he hecho delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guarda de no hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar. Ni siquiera alianza quería el Señor. Para que no sean trompensaderos en medio de ti. Derribaré sus altares, quebraré sus estatuas y cortaré sus imágenes de acera. Porque no te ha de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová cuyo Dios es celoso, Dios celoso es. Yo siento una gran lástima porque la mayoría de las personas provocan a celo a Dios. ¿Cómo? Con su fe, con su religión, con su creencia. Provocan a celo a Dios dándole prioridad a 1.000.000 de cosas antes que a Dios. A Dios no siquiera le dan prioridad, a no ser que las cosas te vayan muy mal. Ahí hay prioridad para con Dios. Por tanto, no haría lanza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses y te invitarán y comerán de su sacrificio. Por eso, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Tomaron de sus hijas para sus hijos, fornicando sus hijas en pos de sus dioses. Harán fornicar también a sus hijos en pos de sus dioses con ella, de ella. No te hará dioses de fundición. La fiesta de los panes sin levadura guardará, 7 días comerá pan sin levadura. Esto era toda la ley, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Y esta es la fiesta Pentecostés, los 50 años de la liberación del pueblo judío. Y así hay iglesias que se llaman iglesias pentecostales. Usted es judío, usted salió de Egipto, usted tiene redención por el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. El Egipto es su fe, el Egipto es su creencia, el Egipto es su religión. Sálgase de ahí. Bien, aquí obviamente comienza Dios a darle formación a todo lo que tenía el pueblo que hacer, de cómo iban a hacer la fiesta, el primer nacido, de los animales, de todo esto para el pueblo judío. No había gentil, no había nada de esto. Yo obviamente espero que este mensaje haya servido para todos los que lo están escuchando y que usted tome una reflexión de no violentar la palabra de Dios. Será fácil lo que le voy a decir. Como usted cree que no es pecador, porque el pecador no entrará. Todo lo que usted hace en el caminar espiritual suyo tiene que estar escrito en las Escrituras. Si no está escrito en las Escrituras, usted está violentando también esta palabra. Por ende, morirá. Bien, amado, comparta este mensaje, dele a seguir, hable también con sus amigos sobre esto para que no caigan en condenación y aunque sea su propia familia, no caiga usted
en este error, porque Dios no lo va a perdonar. Obviamente será hasta mañana, si mi Señor y Salvador Jesucristo me lo permite. Amén.